Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva. Como siempre, con mucho gusto, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Continuamos en esta segunda parte de lo que estamos estudiando acerca de qué es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Parte número 2. Habíamos concluido en la anterior mencionando las 4 C del proceso de arrepentimiento. Mencionábamos que la primera es la convicción, la segunda es la contrición, la tercera es la confesión y la cuarta es el cambio. Hoy continuamos estudiando y vamos a profundizar un poquitico más, no mucho, porque tenemos 12 a 15 minutos para ello, y vamos a la Biblia. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en primera epístola al apóstol Pedro, primera de Pedro, y vamos a estar leyendo en el capítulo 3, el versículo 15, primera de Pedro 3:15. La Biblia dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande, razón de la fe que hay en nosotros. Presentar defensa significa, en griego, aquí la vemos como la palabra apología, y quiere decir fundamentar bien, fundamentar de manera concreta, clara, precisa, explicar el Evangelio. ¿Por qué tenemos esta fe? Y entonces, esto es una de las cosas que un evangelista, ya como ministerio, no me estoy refiriendo a los cristianos, que todos podemos en un momento determinado ejercer la evangelización. De hecho, somos llamados a eso. Pero habíamos visto la diferencia entre predicar y evangelizar. Ahora, el que él tiene el llamado como evangelista, una de las cosas que debe tener en su preparación es la apología, es decir, la fe, la defensa de la fe. Eso es una asignatura y algún día quizás Dios permita que hablemos de ella. Bueno, el lunes, les digo, 4 de noviembre de 2024 por mi reloj. Son las 11 y 18 minutos de la mañana en este día. Hemos visto que dejamos la primera parte allí en estas 4 C del proceso de arrepentimiento. Y veamos también que de arrepentimiento genuino, por eso yo decía en la primera parte que tiene que ver con psicología, este ministerio de la evangelización. El arrepentimiento, si es sincero, si es realmente profundo y genuino, va a traer que el individuo a quien se está evangelizando, una vez que comprenda estas verdades, experimente determinados cambios, tenga un impacto psicológico, primero que todo en lo emocional. En cuanto a lo emocional, un individuo que acepta el Evangelio, que comprende el Evangelio, va a empezar a experimentar alivio y liberación. Alivio y liberación. Va a estar en una situación anterior en la cual él no tenía este tipo de emociones. Alivio y liberación. Se va a sentir aliviado, liberado de cargas, de preocupaciones, etc. En segundo lugar, va a sentir paz y calma. Las ansiedades se van de su vida, porque va a tener un recurso que es la palabra de Dios y una confianza nueva. Va a sentir esperanza y renovación. Se le van a abrir los horizontes, va a ver que hay cosas nuevas que no conocía. Va a sentir sanidad emocional, va a tener emociones más sanas. Esto es en lo emocional, pero en lo cognitivo, lo que tiene que ver con el conocimiento de esa persona que recibe el Evangelio, va a tener un cambio de perspectiva, va a haber nuevos horizontes, va a haber puertas que se le abren en cuanto a qué hacer con su propia vida en un futuro, con su fe. Va a haber un aumento de su autopercepción, se va a concebir tal como debe concebirse dentro de este mundo. Es decir, que esto de la mindfulness, muy novedoso,
Esto ya la Biblia lo ha hablado. Conocimiento y estar consciente de todo tu alrededor, eso va a abrirse cuando el evangelizado acepta estas verdades y las comprende. En tercer lugar, en cuanto a lo cognitivo, va a haber una mejora en su toma de decisiones, va a tener más seguridad y nuevos puntos de vista a la hora de tomar decisiones. Y en cuarto lugar, dentro de lo cognitivo también, va a ampliar su capacidad resolutiva de problemas. Va a hacerle más fácil enfocar y solucionar problemas en su vida. Pero también va a haber cambios psicológicos en cuanto a los efectos conductuales que va a tener este individuo. Va a haber cambio de hábitos, es decir, va a empezar a tener hábitos nuevos y desechar otros que eran dañinos espiritualmente, socialmente, en lo personal. Va a adquirir sobre todo un hábito muy importante, va a empezar a aprenderlo a adquirir, que es el de orar. Orarle a Dios. Va a aprender el hábito de la oración. En segundo lugar, en los efectos conductuales que tienen con su forma de portarse, con su conducta, va a tener una nueva capacidad relacional. Va a hacerle más fácil relacionarse con otras personas, que es importante. Y lo más importante, va a empezar a tener una relación que antes no tenía con nuestro Dios. En tercer lugar, dentro de lo conductual, va a tener un mejor sentido de la autopercepción. Donde quiera que esté, quién es, qué hace ahí, por qué está, qué debe hacer. Va a tener una nueva óptica del autorrespeto y del respeto a los demás. Esto se aprende cuando uno acepta el Evangelio. Y si se sabe, pues se mejora. Y en cuarto lugar, en cuanto a lo conductivo, va a tener mucho más cuidado al proyectarse, al expresar sus ideas, sus pensamientos. Lo va a hacer con mucho más cuidado que una persona que no conoce el Evangelio. Va sencillamente, en cuanto a su expresión verbal, a expresar solamente lo que sea cierto, necesario, bueno y edificante. Si no, no va a decir nada. Esto se aprende, esto lo aprende y esto lo aplica, y es bueno que lo aplique un evangelista, porque va a tratar con muchas personas, en muchos ambientes, con una variedad amplia, una amplia gama de caracteres. Estos son algunas de las cosas que en lo psicológico afectan para bien a aquellas personas a quienes el Evangelio les llega. Es decir, se cumple lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. El evangelizado y acepta a Cristo en su vida se convierte en una criatura nueva, una nueva criatura. Una cosa que debe tener el evangelista siempre, en todo momento, en su labor, en su función ministerial, en lo humano, bien, en cuanto a lo humano, el evangelista debe estar bien consciente de que debe moverse en un ambiente empático, debe ser capaz de lograr el ambiente empático. Esto debe tenerlo siempre presente, un ambiente empático de comprensión con los demás y reconocer en los demás sus estados emocionales, que pueden ser variables, su trasfondo intelectual de cada quien a quien le esté hablando, para poder dirigirse a los puntos que necesite, satisfaciendo las necesidades espirituales de cada persona, su contexto social, de dónde es la persona, de dónde viene, de dónde se formó, qué puedo esperar que me diga de acuerdo a la formación social o influencia social que tuvo en su crecimiento, sus luchas personales. Ninguna persona está libre de luchas en esta vida y que influyen en su carácter, en su forma de ver y pensar. Sus luchas personales, las influencias culturales que pudo haber tenido, incluso religiosas, y en todo esto, humanamente, estamos hablando de lo humano, el evangelista debe tener siempre presente que debe ser asequible, es decir, que permita que se llegue a él para consultarle, para hablarle. Debe dejar esa puerta siempre abierta, debe ser asequible, debe ser relacional, debe ser una persona que se integre con los demás, y debe ser compasivo. Compasión es lo que necesita este mundo, es la que tuvo Cristo cuando estuvo sobre esta tierra. Y en lo espiritual, el evangelista siempre debe tener presente una designación que se le ha dado, que es por lo cual está en este ministerio, su designación por el Espíritu Santo para el Evangelio, y el compromiso, el empoderamiento. El empoderamiento que este llamamiento del Espíritu Santo le da, cómo lo compromete a él con Dios. En segundo lugar, en lo espiritual debe estar consciente
de que es el Espíritu Santo, bajo mucha oración, quien propicia, cómo se inicia y cuándo se inicia un encuentro con la persona a quien debe evangelizar. Él debe estar sencillamente orando y no debe forzar nada. El Espíritu Santo va a propiciar la oportunidad y cómo iniciar ese encuentro. En tercer lugar, en lo espiritual, el evangelista debe tener siempre presente que es el Espíritu Santo quien redarguye, convence y convierte. No es él, no son sus opiniones. En cuarto lugar, en lo espiritual debe tener presente que la autoridad con que va a hablar y expresar sus ideas va a ser la autoridad del Espíritu Santo, no la de él. En quinto lugar, debe tener muy presente que la oración y la dependencia de Dios son determinantes para su ministerio. Y en sexto lugar, que el objetivo no es imponer nada, es exponer y no es ganar una discusión más, es sencillamente testificar la verdad. El evangelismo efectivo, yo le dejaría unos consejos. El primer consejo es predicar salvación solo en Cristo Jesús. El segundo consejo es cuidar el lenguaje. El tercer consejo a un evangelista es evitar criticar a otros hermanos, pastores o hermanos simples o lo que sean en la iglesia. No criticar, mantener todo el tiempo la mansedumbre ante los riesgos que puede correr de ataques contra él en un momento en que el medio sea hostil. Debe mantener siempre la mansedumbre y debe por todos los medios respetar a todo el mundo cómo se conduce y en lo que diga. Ser respetuoso con todos. Cuando dé la espalda, el evangelista debe haber dejado en esa persona a quien le habló, haya aceptado o no, que hubo alguien que le habló de Jesús y que Jesús le ofreció las 4 P del evangelismo. Habíamos visto las 4 C, ahora vamos a ver las 4 P del evangelismo. Este evangelista vino y me habló y él se va a quedar pensando, esa persona, me ofreció perdón en Cristo, me ofreció paz en Cristo, me ofreció propósito para mi vida, nuevos propósitos en Cristo, y me ofreció poder para cumplir con esos propósitos en Cristo para mi vida, mi salvación y vida eterna. Eso es lo que el evangelista debe dejar cuando vire su espalda después de haber predicado. Espero que el Señor me permita continuar hasta el último día de mi vida aquí en esta tierra con este ministerio, ayudando a la iglesia, ayudando a los que no conocen a Jesucristo, y a mi familia ese día cuando llegue, que no se preocupe porque yo sé dónde voy, yo sé con quién voy. Solo quiero que ellos, los que todavía no conocen al Señor Jesucristo, mis amigos y todos aquellos con quienes yo me relacione, lo conozcan, para que entonces algún día, allá donde yo voy a estar, podamos reencontrarnos. Que el Señor les continúe bendiciendo y los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.